Vamos a hablar sobre el transformador monofásico. Los transformadores son máquinas estáticas constituidas por dos devanados, inductor e inducido. El devanado inductor se conecta a una fuente de corriente alterna de frecuencia F y se denomina primario. El devanado inducido tiene una frecuencia F2 igual a F1 y entrega energía eléctrica a un circuito exterior por medio de conexiones fijas. Este arrollamiento inducido recibe el nombre de secundario. Para aumentar la inducción magnética del sistema y mejorar el acoplamiento entre ambos devanados, estos van arrollados sobre un núcleo cerrado en común. Aquí lo vemos, constituido por un apilamiento de chapas magnéticas de acero al silicio, tal como se muestra en la figura. Aquí en estos círculos vemos el apilamiento de la chapa, varias chapas que van apiladas. Según la tensión entre los terminales del arrollamiento primario, B1, llamémoslo aquí B1, y si este B1 es menor que la tensión en el secundario, llamada B2, se puede decir, o sea, si B1 es menor a B2, se puede decir que este sería un transformador denominado elevador, ya que B2 es mayor a B1. Y al contrario, si tenemos que B1, el voltaje aquí es mayor que el voltaje en el secundario, este se denominaría un transformador reductor. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones. Estas son las relaciones ideales. Si hablamos de este N, esto se denomina como la relación de transformación, siendo N1 y N2 los números de espiras respectivas. Si designamos con I1 e I2 las corrientes primarias y secundarias, en el caso ideal se cumpliría esta relación que tenemos aquí, que expresa la igualdad. Si igualamos estas dos ecuaciones, se podría expresar la igualdad entre las potencias de entrada y salida teniendo esta ecuación, que indica que para una determinada potencia a transmitir, si elevamos la tensión B2 mayor a B1, se obtendría que I1 es menor, I2, perdón, es menor a I1, lo que indica la conveniencia de instalar transformadores en las grandes centrales eléctricas, pues manejando altas tensiones, las corrientes se reducen y como consecuencia de ello requieren una menor sección en los conductores de cobre de la línea, con el consiguiente ahorro económico. Los transformadores permiten en consecuencia adaptar un modo sencillo las tensiones de las redes a los valores más adecuados y económicos. Si el devanado del secundario se coloca en un rotor de tal forma que se pueda controlar la posición del inductor y el inducido, se obtiene el llamado regulador de inducción monofásico, que permite obtener una tensión B2 en función de la posición. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la parte activa, la identificación de los devanados. Cuando hay que identificar los devanados según la operación del transformador, es decir, según la dirección del flujo de energía, entonces se utiliza la siguiente denominación para un transformador de 3 devanados, que sería la siguiente: primario, secundario y terciario. En el primario, devanado por el que entra el flujo de energía, y el secundario, devanado por donde sale el flujo de energía. Terciario, devanados por donde sale el flujo de energía, pero con nivel de tensión menor y en general una potencia nominal menor que la del secundario. Nota, en el caso de dos devanados,
se identifica como primario y secundario, que es el caso que estamos estudiando. Más adelante estudiaremos el caso de los tres devanados. Un buen servicio que pueda dar un transformador depende de la idoneidad del diseño, preferiblemente proveniente de un proceso de optimización, calidad de sus materiales y componentes, proceso de control de calidad en la fase de fabricación y adecuadas condiciones de carga, protección y mantenimiento. Hablemos un poco sobre la operación en el vacío. Como la fuente de tensión alterna se aplica a uno de los devanados, esta se constituye en la condición forzante del transformador. La relación de transformador de las tensiones inducidas está regida por la ley de Faraday y es prácticamente la misma que en el caso del transformador ideal. Entonces, como flujo enlazado por ambas bobinas en la condición de vacío es el mismo, por la ley de Faraday se tiene la siguiente relación. Pero aquí vemos, si consideramos este transformador, que está constituido por un núcleo magnético real de permeabilidad infinita, finita, si fuera real, fuera finita, presenta unas pérdidas en el hierro y unos arrollamientos primarios y secundarios con un número de espiradas N1, N2, respectivamente, y suponiendo que se alimenta por el devanado de tensión elevada, es decir, en el primario, se considera que en este caso se va a trabajar como un transformador reductor. Los convenios de signo adoptados para las corrientes y tensiones corresponden al sentido normal de transferencia de energía, como lo vemos aquí que lo indica hasta ahí. Es decir, el primario constituye un receptor respecto a la fuente de alimentación, o sea, la red, lo que significa que este devanado absorbe una corriente y una potencia y desarrolla una FEM, una fuerza electromotriz. Y en el secundario se comporta como un generador respecto a una posible carga conectada en sus bornes y suministra una corriente y una potencia, siendo a su vez el asiento de una FEM inducida. Entonces, para comprender el funcionamiento del transformador sin que las imperfecciones reales que tienen las máquinas, que tiene la máquina, estos fenómenos físicos que tienen lugar, vamos a suponer que en un principio se cumplen estas condiciones ideales, de que la primera condición ideal que se cumple es que en los devanados primarios y secundarios tienen resistencias ómnicas despreciables, lo que significa que no hay pérdidas por efecto Joule y no existen caídas de tensiones resistivas en el transformador. En un sistema real, estas resistencias son de pequeño valor, pero no son nulas. Y también que no existen flujos de dispersión, lo que significa que todo el flujo magnético está confinado en el núcleo, aquí en el núcleo, como aquí lo vemos, aquí vemos phi, y supondremos que el flujo magnético nada más estará confinado aquí. Y enlaza ambos devanados, primario y secundario. En el transformador real existen pequeñas pérdidas de flujo que solamente atraviesan a cada uno de los arrollamientos y son los flujos de dispersión que completan su circuito a través del aire. Dicho esto, hablemos un poco de la corriente de vacío. Estas corrientes de excitación o de vacío y subcero, su misión es producir un flujo en el núcleo magnético y vencer las pérdidas en el hierro a través de sus componentes. Y también una componente de carga y sus dos, supongamos,
equilibra o contrarresta la acción desmagnetizante de la FEN, una posible FEN secundaria, para que el flujo en el núcleo permanezca constante independientemente de la carga. Entonces, en principio, su valor efectivo debe estar por debajo del 0.5% de la corriente nominal del transformador, del orden del 0.15% para grandes transformadores. Si se supone una alimentación con fuentes de tensión perfectamente senoidales, la corriente de vacío se verá distorsionada y tendrá un contenido armónico impar, o sea, entre la tercera, quinta y séptima armónica. Esto se debe a la no linealidad de la característica de intensidad y densidad del campo magnético, del acero magnético, en donde se presentan los fenómenos de histéresis y saturación. Dentro de unos minutos hablaremos sobre este fenómeno de histéresis. Entonces tenemos que B es igual a la raíz de 2 del voltaje RMS por el seno. Para el régimen permanente se establece que un campo magnético en la columna donde se encuentran el devanado excitado, tenemos esta expresión. Los materiales ferromagnéticos se utilizan por tener alta permeabilidad relativa. Sin embargo, son materiales no lineales en donde se presenta el fenómeno de la saturación y la histéresis. Si el material se magnetiza en régimen permanente y de forma alterna con un valor pico máximo B máximo, se produce el ciclo de histéresis tal como se muestra en esta figura. Pero, ¿qué es el ciclo de histéresis? Primero vamos a tener en cuenta estos dos gráficos. Entonces, supongamos que si aplicamos una corriente alterna en los devanados dispuestos sobre el núcleo de un transformador, entonces dicha corriente la vemos en esta figura. Entonces, suponga que el flujo inicial en el núcleo es cero. Cuando se incrementa la corriente por primera vez, el flujo en el núcleo sigue la trayectoria AB que vemos en este gráfico. Sigue la trayectoria AB. Esta es básicamente la curva de saturación que vimos en la figura anterior. Sin embargo, cuando la corriente decrece, el flujo representado en la curva sigue una trayectoria diferente de la seguida cuando la corriente iba en aumento. Aquí lo vemos, una trayectoria diferente de cuando iba en aumento. Cuando la corriente decrece, el flujo en el núcleo sigue la trayectoria B, C y D. B, C y D. Entonces, más tarde, cuando la corriente se incrementa de nuevo, el flujo sigue la trayectoria de B, D, B. Nótese que la cantidad de flujo presente en el núcleo depende no solo de la cantidad de corriente aplicada a los devanados del núcleo, sino también de la historia previa del flujo presentado en el núcleo. Esta dependencia de la historia previa del flujo y el seguir una trayectoria diferente en la curva que estamos viendo se denomina como la histéresis. La trayectoria BC de EB en la figura representa la variación de la corriente aplicada y se denomina la curva del lazo de histéresis. Entonces, dicho esto, después de haber dado esta aplicación, las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas ocasionan calentamiento en los núcleos y se debe tener en cuenta en el diseño de cualquier máquina y transformador, puesto que estas pérdidas ocurren dentro del material del núcleo y se agrupan bajo el nombre de pérdidas en el núcleo.
En el caso en que B es sinusoidal y dado que B versus H no es lineal, H de T y la I de HT resultantes son periódicos y transitorios. Entonces, tenemos que esta corriente de Falcao no lineal, tenemos que I sub 0 es igual a I de histéresis más de I de Falcao, que son las corrientes parásitas. Estas corrientes también son conocidas como corrientes de torbellinos o turbillonarias, también como corrientes de Edis, y como lo decimos, es un fenómeno eléctrico que se produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable o viceversa. Entonces podemos definir I sub 0 como las corrientes por histéresis más las corrientes de Falcao. En transformadores de potencia, los valores máximos permitidos para el valor efectivo RMS o de I sub 0 sobre la base de corriente nominal están en el orden de 0.15% de un 100% de la tensión nominal y un 0.45, un 110% de la tensión nominal. O sea, no puede llegar ni a un 1%, sino las pérdidas se considerarían como grandes. Entonces, en general, I sub 0t, por ser una función periódica, se puede expresar en términos de la serie de Fourier, donde tenemos la serie de armónicos, tenemos la fundamental y el valor promedio, la suma del valor promedio más la fundamental más la sumatoria de la serie de armónicos, donde la frecuencia es igual a 2pi entre el periodo. Debido a las simetrías que presenta I sub 0, su valor promedio es 0 y de C igual a 0, y existen componentes de armónicas impares, siendo la más relevante la tercera, la quinta y la séptima. Entonces, la ecuación anterior podemos dividirla entre la fundamental y la serie de armónicos impares. También se puede reescribir de esta forma, y el valor efectivo, muy importante, I sub 0 y RMS sería igual a este. Sería la corriente de vacío. Ahora hablemos un poco sobre la operación del transformador bajo carga. La figura a continuación muestra un corte esquemático de un transformador alimentado por una fuente de tensión senoidal y sometida bajo una carga. Como ya se ha visto, cuando se excita uno de los devanados del transformador con una fuente alterna de tensión sinusoidal, se establece un flujo en el núcleo que induce una tensión en el otro devanado. Si se conecta una carga en este último devanado, empezará a circular una corriente de carga que intentará romper el equilibrio de la FMM de vacío. Como el flujo magnético producido por la bobina excitada no puede ser alterado debido a la ley de Faraday, para que mantenga el equilibrio de la FMM de vacío, debe aparecer simultáneamente del lado del devanado excitado, o sea, la alimentación, una FM de carga igual y contraria a la FMM aparecía en el devanado donde se conecta la carga. Es así que la FMM netas del sistema sigue siendo la FMM del vacío, dado que las corrientes de carga de cada devanado están en oposición. Esto hace que aparezca el llamado flujo de dispersión o flujo de fuga. El término dispersión o fuga no aparece ser el más adecuado, ya que pareciera surgir que la fuga tiene que ver con el flujo en el núcleo. Eso no es así porque si la fuente de alimentación es lo suficientemente robusta, el flujo magnético en el núcleo prácticamente no se ve alterado por la presencia de las corrientes de carga en los devanados. Entonces, desde el punto de vista de las corrientes de carga, se cumple lo siguiente: que la FMM en carga es igual número de vueltas por la corriente de carga es igual del lado de alta
sea, el número de vueltas, la relación al lado de alta por la corriente de alta es igual a la FMM del lado de alta de carga es igual a la del lado de baja. O sea, N baja tensión igual a la corriente de baja tensión con carga. Entonces la relación de transformación se resume en esta ecuación. Y el índice de carga, C, debemos memorizar que C se refiere al índice de carga, se define como I de carga entre la corriente nominal. La relación de transformación de la impedancia de carga se define de esta forma. Z de carga es igual a N1 entre N2 al cuadrado. La impedancia de cortocircuito. Es importante resaltar que el llamado flujo de dispersión depende de las corrientes de carga. Si el transformador no está cargado y de carga igual a cero, este flujo magnético no existe, este flujo de fuga. Entonces, estamos hablando de un modelo real de lo que pasa en la realidad. Entonces aquí tenemos un flujo de fuga representado de manera simplificada. Entonces, hay flujo de fuga si y solo si existen corrientes de carga. Si hay un flujo de fuga por cada par de devanados bajo cargas y solo hay una inductancia por cada par de devanados bajo carga. O sea, solo hay una inductancia por cada par de devanados bajo carga. Entonces aquí observamos el núcleo, vemos las líneas de campo, los flujos, y aquí vemos que se muestra la distribución espacial del flujo de fuga. La representación del lado izquierdo es simplificada y muestra unas líneas de flujo rectilínea, paralelas y concentradas en el espacio entre devanados, pero interviniendo, a los mismos devanados. La representación del lado derecho muestra las líneas equipotenciales del campo magnético mucho más ajustadas a la realidad y el resultado de una simulación por el método de elementos finitos. Entonces aquí observamos cómo se comporta el flujo de fuga. Aquí tenemos cómo esquemáticamente vemos cómo entra, sale y aquí vemos los flujos de fuga cómo se van en esta dirección. Mientras que vemos que estos van en esta otra dirección. Este sale y este entra, este sale y este entra y así se van enlazando. Mientras que aquí vemos el flujo de fuga. Entonces de esta imagen podemos ver lo siguiente, que el flujo está presente en la bobina primaria del transformador. ¿Qué efecto tiene en la bobina secundaria del transformador? El efecto depende de qué tanto flujo llega a la bobina secundaria. No todo el flujo que se produce en la bobina primaria y pasa a través de la bobina secundaria. Algunas de las líneas de flujo abandonan el núcleo de hierro y pasan a través del aire. La porción del flujo que pasa a través de una de las bobinas del flujo del transformador, pero no a través de la otra. Eso se llama como flujo disperso. El flujo en la bobina primaria del transformador se puede dividir en dos componentes, una que sería un flujo mutuo que permanece en el núcleo y une ambos devanados, y un flujo disperso mínimo que pasa a través del devanado primario pero regresa a través del aire sin cruzar por el devanado secundario, y así sucesivamente. Ahora, hablemos sobre la impedancia de cortocircuito. Está construida por la reactancia de cortocircuito y resistencia de cortocircuito de los devanados. El flujo de fuga puede ser representado eléctricamente por medio de una inductancia.
En términos de caracterización del transformador, este flujo se representa como la reactancia de cortocircuito en por ciento. Este es uno de los parámetros más importantes del transformador y define prácticamente la Z de cortocircuito, la impedancia de cortocircuito. También condiciona fuertemente las especificaciones, el dimensionamiento y la operación del transformador. Por otro lado, la resistencia de cortocircuito está ligada a las pérdidas producidas en los devanados durante la operación bajo carga. El valor de la Z de cortocircuito se especifica para tener el justo equilibrio entre la necesidad de tener una buena regulación de tensión y la necesidad de limitar el cortocircuito. En el punto de operación del transformador de potencia, a modo de orientación, se pueden indicar los siguientes valores típicos para la Z de cortocircuito, entre un 2% y 4% en transformadores de distribución, hasta 3 MVA, 7% y 18% en transformadores de potencia. La Z de cortocircuito tiende a subir con la potencia y el nivel de tensión. La impedancia de cortocircuito produce como efecto una caída de tensión interna cuando circulan las corrientes de carga. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las pérdidas en el transformador. Una máquina eléctrica presenta pérdidas fijas y pérdidas variables. Las pérdidas se componen de las pérdidas mecánicas que no existen en el transformador, ya que esta máquina no posee órganos móviles, y las pérdidas del hierro, que ya hemos mencionado algunas. Las pérdidas variables, que cambian según sea el régimen de la carga, son debido a las pérdidas del cobre. Entonces, podemos clasificarlas. Durante la operación se producen pérdidas por calentamiento en el transformador de operación. Estas pérdidas se clasifican como pérdidas eléctricas y pérdidas magnéticas. Las pérdidas eléctricas en los devanados son las pérdidas ómnicas debido al calentamiento del conductor de los devanados por el paso de corriente de carga, pérdidas adicionales por el flujo de dispersión, corrientes parásitas en los conductores y otras partes metálicas, y las pérdidas magnéticas en el núcleo, pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas, las de Falcao. Entonces, viendo este esquema, tenemos una distribución de las pérdidas. Las pérdidas totales, tenemos pérdidas en el núcleo y pérdidas bajo carga. Y como lo acabamos de decir, las pérdidas en núcleo se deben a las pérdidas por histéresis, las pérdidas por Falcao, las de bajo carga, las pérdidas ómnicas, pérdidas adicionales. Y esas pérdidas adicionales están las que están en los devanados y en las estructuras internas. Pérdidas bajo carga. La circulación de las corrientes de carga por los devanados produce en primer lugar las pérdidas ómnicas, que serían las de alta y las de baja. Se definen de esta manera, donde ρ es la resistividad del material del conductor. Aquí tenemos L alta, L baja, que es la longitud equivalente a cada devanado. Y aquí tenemos la sección transversal del conductor de cada devanado. Las resistencias ópticas de los devanados, RA, RBT, dependen de la temperatura. Las pérdidas bajo carga. Las corrientes de carga producen el flujo de fuga, que al ser alterno induce corrientes parásitas, los propios devanados y otras partes metálicas del transformador. Estas pérdidas se definen como pérdidas adicionales y se comportan de forma similar a las pérdidas por Falcao en el núcleo. Aquí tenemos pérdidas bajo carga, se definen como pérdidas ómnicas más pérdidas adicionales. Entonces aquí tenemos las corrientes circulatorias en conductores bajo condición de carga. Las pérdidas ómnicas están causadas por las corrientes de carga y dependen directamente de la temperatura.
mientras que las pérdidas adicionales, en última instancia, también dependen de las corrientes de carga, pero dependen inversamente de la temperatura. Las pérdidas bajo carga. Aquí tenemos una distribución porcentual de las pérdidas bajo carga. Aquí tenemos un ejemplo. Las ómnicas son el 80%, mientras que las adicionales podrían ser un 17, 18, sino un 20%. Un 1% en el tanque, en 2% en conductores en paralelo y un 17% por cada conductor. El total de pérdidas bajo carga del 100% sería por esta distribución. Las pérdidas adicionales son difíciles de disgregar. Y aquí observamos en este gráfico cómo estarían distribuidas estas pérdidas. Pérdidas en el vacío. Debido a la no linealidad del material ferromagnético, por el fenómeno de histéresis y de las corrientes de Falcao en todo el núcleo, generan pérdidas. Tenemos pérdidas por Falcao y pérdidas por histéresis, las cuales se definen por estas ecuaciones. Las pérdidas en el núcleo dependen de la masa, del tipo de material ferromagnético, de la forma constructiva del núcleo, de que vemos que esto depende de estos coeficientes, de la inducción magnética B y de la frecuencia de operación. Las pérdidas, las PF, varían inversamente con la temperatura del núcleo. Pérdidas en el vacío. A partir de la tensión aplicada a Bn y de la corriente en el vacío I sub 0, es posible contabilizar las pérdidas totales en el vacío. Suponiendo una Bn perfectamente sinusoidal, tenemos esta corriente en el vacío y tenemos esta sumatoria. Entonces podríamos decir que las pérdidas en el vacío son iguales a esta ecuación, que se puede escribir de esta forma, donde Φ1 es el ángulo de desfasaje entre la tensión aplicada y la componente total de la primera armónica I sub 0. Las integrales de Bn multiplicando por cada corriente armónica valen 0. El factor de potencia en el vacío se define como lo vemos aquí y con Bn sinusoidal y I sub 0 RMS se define de esta forma. Estas son ecuaciones que debemos tener presentes para cuando empecemos a realizar los ejercicios. Las potencias del vacío, siendo este triángulo de potencia, tenemos potencia aparente en el vacío, potencia por las componentes fundamental y potencia reactiva de distorsión armónica. Y se definen por estas expresiones. Si no se considera D sub 0 para un mismo factor de potencia del vacío, se tiene una potencia reactiva total equivalente, como la vemos aquí, que sería definida por esta ecuación. Con esto ya hemos hablado todos los aspectos fundamentales del transformador monofásico. Sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video donde hablaremos del transformador trifásico.